Gisela Reynoso paga 150,000 quetzales y recupera su libertad. Sin lugar, solicitud de antejuicio contra diputada Daniela Beltranena. Corte Suprema de Justicia determina inconsistencias en acusación. 53 años de prisión para pandilleros de Mara Salvatrucha por asesinato y posesión de armamento bélico. Redada internacional contra pornografía infantil. Autoridades guatemaltecas capturan a maestro en Asunción Mita. Sin solución, tratado migratorio entre Guatemala y Costa Rica para permitir el paso de miles de cubanos. Asesinan adolescente en Zona 5 por negarse a integrar una pandilla. Oscar Isaac, por segunda ocasión nominado al Globo de Oro. Actuación en miniserie de televisión pone a guatemalteco en los primeros planos de Hollywood. Mauricio Macri pone fin a gobiernos kirchneristas. Líder conservador hace llamado al diálogo nacional en Argentina. Comunicaciones y Antigua disputan esta noche la segunda semifinal del torneo Apertura. Gracias por acompañarnos esta noche en horario especial. Vamos a iniciar en los tribunales de justicia y hablando del precio de la libertad para la jueza Gisela Reynoso. El pasado 24 de septiembre, la jueza Gisela Yadel Reynoso Trujillo fue enviada a prisión preventiva señalada por el Ministerio Público de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 80 días han pasado desde entonces y hoy en una audiencia realizada a puerta cerrada en el Juzgado Segundo de Instancia Penal, el juez Darwin Porras benefició a la jueza con arresto domiciliario y el pago de una caución económica de 150,000 quetzales a razón que la prisión preventiva dictada por el juez 11º Eduardo Cojulún lo decretó por 30 días, mismos que fueron sobrepasados. A su salida del juzgado, la jueza fue recibida por sus familiares y amigos, quienes entre lágrimas y alegría festejaron la medida otorgada. Peligro de fuga no hay, nunca ha habido. Obstaculizar, no. Yo soy aún me considero jueza, aunque suspendida, pero no podría obstaculizar yo, la verdad, jamás. Siempre me puse a disposición de la FESI, desde el inicio, a disposición del señor juez. Y si ocurrió todo eso es porque Dios lo permitió. Yo estoy en el plan perfecto de Dios y yo acepto y le doy la honra y la gloria a Él por esta libertad y seguiré siempre en base a mi defensa y siempre al llamado del órgano jurisdiccional. Gisela Reynoso actualmente está suspendida por el organismo judicial debido a que el Ministerio Público y la CICIG las indican de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, al supuestamente haber recibido 619,000 quetzales en efectivo sin que se conozca su procedencia, montos que según el ente investigador sobrepasan su capacidad económica, producto de sus actividades como juzgadora y docente en 2 universidades, y se presume que el dinero fue utilizado para la venta de bienes y servicios. Las especulaciones sobre la posibilidad de que Roxana Valdetti se hubiera fugado de un hospital privado fueron desmentidas este día. Un juez llegó al centro hospitalario y verificó la situación de la ex vicepresidenta de Guatemala. El pasado mes de septiembre se giró orden de captura en su contra tras haber renunciado al cargo de vicepresidenta de Guatemala, debido a las presiones de varios sectores, después que el Ministerio Público revelara la existencia de La Línea, una estructura presuntamente dedicada a la defraudación aduanera. El día que fue buscada por las autoridades para ejecutar su arresto y presentarla ante el juez competente, Roxana Valdetti estaba recluida en el centro médico de la zona 10 capitalina. Incluso fue necesario que el juez Miguel Ángel Gálvez llegara a ese hospital para hacerle saber los motivos de su detención. Más tarde, finalmente fue presentada ante el juzgador en Torre de Tribunales y se ordenó que fuera recluida en el cuartel militar Matamoros. Pero su estado de salud no ha sido estable y Roxana Valdetti ha permanecido también en la cárcel Santa Teresa, centro médico militar, y actualmente en un hospital privado de la zona 4 de Misco. El INASIF ha invertido más de 8,000 quetzales en pruebas médicas ordenadas por el juez Gálvez y la última orden judicial señala que debe permanecer bajo observación médica por tiempo indefinido. Muchos sectores se oponen a lo que ellos llaman trato especial y mucho se ha especulado a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que Roxana Valdetti pudiera darse a la fuga. El rumor creció recientemente cuando pacientes del hospital privado donde permanece Valdetti denunciaron movimientos sospechosos de los custodios de la ex vicemandataria
y esto a su vez provocó que una organización civil solicitara exhibición personal, lo que quiere decir que un juez debe llegar al hospital para verificar que Valdetti continúa en ese sitio y bajo las condiciones que mandan las leyes guatemaltecas. La orden fue ejecutada este día y se confirmó que la exvicepresidenta continúa en ese lugar, en reposo, bajo observación médica y custodia del sistema penitenciario, con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Sobre su estado de salud no se han ofrecido mayores detalles, pero se cree que podría finalizar el presente año en el hospital privado. Por otra parte, la situación legal de la diputada Daniela Beltranena parece que empieza a esclarecerse y de manera positiva para ella. Hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron pública su decisión de rechazar el antejuicio solicitado por el Ministerio Público contra la parlamentaria, acusándola de usurpación de atribuciones y tráfico de influencias. Según los magistrados, no existen argumentos suficientes para autorizar que se le retire la inmunidad a la diputada Beltranena. Otra solicitud de antejuicio presentada por una abogada también fue rechazada, pero sin ya que según los magistrados la denuncia únicamente estaba basada en la publicación de una revista virtual. Ahora se especula que la Fiscalía guatemalteca presentará acciones legales para prevenir o revertir la decisión que la diputada Beltranena pierda la inmunidad, lo que permitiría investigarla como a cualquier guatemalteco. Siempre en los tribunales de justicia, el Ministerio Público fue efectivo al demostrar la culpabilidad de 5 pandilleros acusados de asesinato y otros delitos. Hoy se dictó sentencia condenatoria. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo condenaron hoy a 53 años de prisión a 5 miembros de la Mara Salvatrucha, al ser hallados culpables de los delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y depósito ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los sentenciados son Eric Haroldo Méndez Marroquín, Manuel Eduardo Hernández Alfaro, Brian Méndez Marroquín, Byron Vinicio Saaz Martínez y Abel Estuardo Díaz Galindo, quienes fueron capturados el pasado 26 de agosto de 2014 en una vivienda ubicada en el municipio de Villanueva con un arsenal que incluía municiones para fusiles de asalto, chalecos antibalas con insignias de la PNC y una diversidad de armas de fuego de diferente calibre. Ese día el Ministerio Público localizó el cuerpo sin vida de Carlos Jeremías Velázquez Juárez, quien fue enterrado en el patio de la vivienda que fue allanada en aquella ocasión. La acusación del Ministerio Público a lo largo del proceso que concluyó hoy fue que los hoy sentenciados planificaban perpetrar un ataque armado contra miembros de una pandilla rival de la Mara 18. En el Congreso de la República se discute sobre el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales que reciben presupuesto del Estado guatemalteco. A partir del 16 de diciembre próximo entra en vigencia los 42 artículos reformados de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, después que fuera publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial. Esto quiere decir que a partir de esa fecha, las ONGs y fundaciones deberán utilizar el sistema Guatecompras para adquirir algún servicio o compra. Sin embargo, estas instituciones desconocen las modificaciones. No solo las ONGs, estamos hablando de fundaciones, institutos, asociaciones. Cualquier tipo de subsidio debe utilizar ya el sistema de Guatecompras, así como toda la ley para levantar concursos. La citación de hoy pues fue la preocupación que tenemos nosotros pues dentro de la bancada, creo, con sociedad civil, en el sentido que no ha habido ninguna publicidad como le corresponde hacerlo del Ministerio de Finanzas a los nuevos usuarios y usuarios existentes de la ley actual. El congresista indicó que si las ONGs y fundaciones incumplen las reformas, serán sancionados conforme lo indica la herramienta legal. Bueno, comienzan temas de sanciones, temas de reparos. Recordemos que para las fundaciones, ONGs, en el caso de que hayan reparos, se están jugando que les sigan trasladando los fondos que quedaron presupuestados. Hay sanciones penales, por ejemplo, hay temas de que si no se conforman las juntas de licitación o cotización de cómo manda la nueva ley, ahí hay funciones y sanciones penales, inclusive contra la autoridad administrativa superior. De manera coordinada, las fuerzas de seguridad de varios países realizaron hoy un operativo en busca de desarticular una estructura internacional dedicada a la pornografía infantil. En Guatemala, los resultados fueron positivos.
Al menos 25 elementos de distintas divisiones de la Policía Nacional Civil participaron en la Operación Sin Fronteras, un masivo operativo que se realizó hoy de manera simultánea en 18 países latinoamericanos, en busca de desarticular una red internacional dedicada a producir, distribuir y reproducir pornografía infantil. Autoridades de Chile, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, España y México, entre otros, coordinaron la ejecución de esta operación por un mes. Hoy la Policía Nacional Civil, juntamente con otras policías a nivel internacional, están realizando 18 operativos en 18 países distintos, donde se le ha denominado a esta operación Operación Sin Fronteras, donde se ha combatido frontalmente las personas que se estaban dedicando a la reproducción, a compartir y a hacer pornografía infantil. En Guatemala, las acciones se ejecutaron en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, con el apoyo de fiscales del Ministerio Público. Allí se logró capturar al guatemalteco Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, maestro de profesión y señalado de los delitos de posesión de material pornográfico infantil. Además, fueron secuestradas computadoras, teléfonos móviles y diversos dispositivos utilizados para distribuir vía Internet el material ilícito. Se logró determinar que a través del Internet un número de IP de una computadora y además de otros móviles para poder reproducir videos, se logró detectar que a través de los mismos se estaba reproduciendo, compartiendo y fabricando pornografía infantil que era llevada no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional. En un sector de Tierra Nueva 2, jurisdicción de Chinautla, la policía logró la captura de Juan Esteban Barrios Marroquín y su hijo Juan José Barrios Morente. Así es como estamos trasladándole esta información, y es que se trata de la captura de padre e hijo que fueron arrestados en el municipio de Chinautla. Indicaba hace un momento, ellos fueron identificados como Juan Esteban Barrios Marroquín y su hijo Juan José Barrios Morente. Ambos tenían en su poder una granada de fragmentación, 2 rifles de viento, 3 armas cortas, 3 tolvas, más de 40 municiones útiles, una escopeta, marihuana, cocaína, 6 teléfonos móviles y al menos 7,000 quetzales en efectivo. Las acciones ocurrieron después de varios meses de investigación y de inmediato, padre e hijo fueron consignados a juzgado competente. En otro tipo de noticias, 170 árboles talados, 200 trabajadores y 181 viviendas son parte de la urbanización Mi Querida Familia. Aquí estamos ya a nivel de drenajes y agua potable, nivel de plataformas. Allá al fondo ya estamos fundiendo calles hoy y fundiendo viviendas ya. En el Congreso se aprobaron 20 millones de quetzales cabalmente para que se vinieran en este caso, pues, a invertir en esta necesidad que tanto, pues, están las personas que salieron afectadas en el Cambrai. Y como diputado y como presidente del Congreso, pues, nos hicimos presentes el día de hoy. ¿Cuántas maquinarias están utilizando, capitán, aquí de parte del Ejército? Tenemos 12 de maquinaria pesada y 8 camiones de volteo. Y a nivel personal del Ministerio de Comunicaciones, ¿cuánto aproximadamente, ingeniero? Tenemos más de 70 personas. Y del cuerpo de ingenieros 109, dice. O sea que estábamos hablando de 200 personas aproximadamente que están las 24 horas. ¿De cuántos metros estamos hablando, ingeniero, de la vivienda? Estamos hablando de 52 metros cuadrados de vivienda. Una vivienda fundida en todas las paredes son fundidas y losa fundida. ¿Para cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de 181 viviendas. Les quiero contar algo. Hay un compañero del Congreso, su familia también padeció y murieron como 10 personas de su familia en la tragedia allá del Cambrai. Con la licencia que nos dio el INAH, pues quitamos el bosque que había acá. Alrededor de 170 árboles se van a poder construir 180 viviendas con techo. ¿Y la licencia se la dieron cuándo aproximadamente? Hará no más de 15 días. Los requisitos legales que se tienen que realizar atrasan más el inicio del trabajo, ¿verdad? La meta es 24 de diciembre, urbanización terminada, calles, drenajes,
agua pluvial, plataformas y la cimentación de viviendas. Ustedes van a entrar en un récord de Guinness entonces, ingeniero, porque lo están haciendo todo tan rápido que va a ser de veras un récord nacional. El gobierno guatemalteco se niega a albergar a cubanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Actualmente ellos reciben asilo en Costa Rica y Nicaragua. Desde hace varias semanas, más de 5.000 cubanos procedentes de Ecuador se encuentran varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El presidente costarricense Luis Guillermo Solís se ha negado a aceptar a los indocumentados que tienen como destino final los Estados Unidos, ante la falta de acuerdos por países de la región, en dejar pasar a los indocumentados por territorio centroamericano. En Guatemala, la postura de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores radica en que el gobierno central espera que los principios y normas internacionales de migración se respeten. El canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales pone por ejemplo a la población guatemalteca que es deportada de los Estados Unidos sin la mínima esperanza de poder reunirse con sus seres queridos o de iniciar un proceso de residencia. En este caso, la posición de Guatemala es que Costa Rica debería deportar a estas personas, a estos ciudadanos cubanos, a su país de origen, a Cuba, o en todo caso a Ecuador, que es el país de donde se comprobó que estas personas están llegando, porque resulta que Ecuador le quitó la visa a los cubanos, entonces hay un flujo migratorio bastante fuerte entre Cuba y Ecuador. El canciller enfatiza en la igualdad de políticas migratorias acordadas a nivel internacional. Resalta que el gobierno guatemalteco además no puede responsabilizarse de los más de 5.000 ilegales cubanos hasta que el gobierno de México no garantice el acogimiento de los ilegales. Nosotros privilegiamos esta norma porque cuando a un guatemalteco, recuérdense que Guatemala tiene más de 100.000 deportados al año, y cuando a un guatemalteco se le deporta, no se le deporta ni a Colombia, ni a Costa Rica, ni a Dominicana, se le deporta a su país de origen, que es Guatemala. Y entonces no podemos hacer una diferencia entre la migración guatemalteca, por ejemplo, y la migración cubana. Los migrantes son todos por igual. Es más, la población guatemalteca y la población en general, la migratoria en general, en particular del Triángulo Norte, pues sufre muchos riesgos para llegar. Continuamos con la información y ahora ampliamos otro de nuestros titulares. El padre de un hombre asesinado este día en la zona 5 de la capital asegura que pandilleros de ese sector ordenaron el crimen, según él, porque su hijo se negó a delinquir junto a ellos. Con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego fue localizado este jueves el cuerpo de Raúl Alexander Chang Santizo, de 22 años, en la 31 Avenida Final y 20 Calle de la colonia La Esperanza, en la zona 5. Según sus familiares, Raúl laboraba como herrero y lo vieron por última vez esta tarde, cuando salió de su vivienda hacia una tortillería cercana. Según testigos, el atacante vestía camisa gris y pantalón azul, y tras disparar en repetidas ocasiones se dio a la fuga. El padre de la víctima argumentó que Raúl había recibido amenazas por negarse a integrar una pandilla. Y en otro tema, el informe de Naciones Unidas sobre la pobreza en nuestro país señala que las autoridades no están haciendo los esfuerzos necesarios para erradicar ese flagelo. Los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida de 2014 fueron presentados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. El estudio logró revelar que los niveles de pobreza extrema aumentaron cerca del 8.1% el año pasado en comparación a años anteriores donde se mantuvieron estables. El documento enfatiza que 18 de los 22 departamentos aumentaron dicho estado de pobreza y solo 4 de ellos mostraron una mejor calidad de vida. La representante de ONU en Guatemala, Valerie Julián, califica a Guatemala como el único país de la región centroamericana que no prioriza soluciones en este tipo de problemas y que a su vez va en retroceso afectando a miles de guatemaltecos, principalmente los que residen en el interior del país. Hablamos de poblaciones que viven de verdad en situaciones infrahumanas. Eso es muy preocupante porque indica que ni a nivel de las políticas, ni a nivel de las inversiones, ni a nivel de las acciones concretas del Estado se ha hecho lo necesario y lo adecuado para responder a esta situación. Y es muy preocupante porque Guatemala es quizás el único país en la región, y yo pienso que es el único país en la región que tiene un retroceso. Para la representante de ONU en Guatemala, el gobierno electo que asumirá el cargo el próximo 14 de enero debe enfatizar soluciones en la desigualdad para mejorar la situación económica del país y evitar que los niveles de pobreza extrema continúen a la alta.
Porque a lo largo de estos 15 años también ha aumentado otra cosa, no solamente la pobreza extrema, la riqueza extrema. La gente rica de este país se ha hecho a lo largo de estos 15 años todavía más rica. Entonces, eso es la incoherencia y no puede haber existencia de una riqueza extrema sin que tenga un impacto sobre la pobreza extrema. En menos de una semana entrará en vigencia el tratado aduanero entre Guatemala y Honduras. El sector empresarial cree que se trata de una oportunidad para garantizar el crecimiento de la economía nacional. El sector exportador del país hizo un llamado al Congreso de la República para que logre avanzar en el trámite de ratificar el protocolo que habilite los beneficios del traslado de personas y comercios entre Guatemala y Honduras, el cual podría entrar en vigencia el próximo 15 de diciembre si se logra su aprobación y comenzaría la unión aduanera entre ambos países. Nosotros, Guatemala y Honduras, representan más de aproximadamente el 50% del territorio centroamericano, además de que en población casi estamos al 50%. Estaríamos entonces teniendo un incremento del 0.5% del PIB solo por no retrasar las exportaciones entre los países. La verdad que el consumidor final es el mayor beneficiado porque todas esas trabas abaratan los costos y los costos se deben ver beneficiados en los consumidores de ambos países.